Hola amigos, bienvenidos a Megalodon. En el día de hoy veremos asteroides. Parte 1. Asteroide. Un asteroide es un cuerpo celeste rocoso, más pequeño que un planeta y mayor que un meteoroide. La mayoría orbita entre Marte y Júpiter, en la región del sistema solar conocida como cinturón de asteroides. Otros se acumulan en los puntos de Lagrange de Júpiter, y la mayor parte del resto cruza las órbitas de los planetas. La palabra asteroide procede del griego, y significa de figura estelar, en referencia al aspecto que presentan cuando son vistos con un telescopio. Fue acuñada por William Herschel en 1802, aunque durante la mayor parte del siglo XIX los astrónomos los denominaron planetas. Hasta el 24 de marzo de 2006 a los asteroides se les llamaba también planetoides o planetas menores. Sin embargo, estos términos han caído en desuso. Durante más de 2 siglos, Ceres fue considerado el primer asteroide descubierto. Tras la redefinición del planeta de 2006, que reclasificó a este cuerpo como planeta enano, técnicamente es Pallas, encontrado en 1802, el primer asteroide descubierto. En estos 2 siglos el número de asteroides conocidos no ha dejado de crecer, alcanzando valores de varios cientos de miles. No obstante, si se sumara toda su masa, el equivalente solo daría para un porcentaje del 5% de toda la masa de la Luna. Los asteroides se clasifican en función de su ubicación, composición o agrupamiento. Para la ubicación se toma como referencia la posición relativa de estos cuerpos respecto al Sol y los planetas. Para la composición se usan los datos extraídos de los espectros de absorción. Los agrupamientos se basan en los valores nominales similares del semieje mayor, la excentricidad y la inclinación de la órbita. Debido a su diminuto tamaño y gran distancia de la Tierra, casi todo lo que sabemos de ellos procede de medidas astrométricas y radiométricas, curvas de luz y espectros de absorción. Gaspra, en 1991, fue el primer asteroide visitado por una sonda espacial, mientras que 2 años después Ida fue el primero en el que se confirmó la existencia de un satélite. Durante siglos, astrónomos, físicos y matemáticos se preguntaron por el enorme vacío que había entre las órbitas de Marte y Júpiter, pero no fue hasta el siglo XIX que Piazzi dio una primera respuesta al descubrir Ceres. En el siglo siguiente, los astrónomos ya conocían miles de asteroides, principalmente agrupados en el cinturón de asteroides. Con la llegada de las búsquedas automatizadas a finales del siglo XX y principios del XXI, el número de asteroides conocidos se disparó. En 2012, había más de 600.000 órbitas computadas. La noche del 1 de enero de 1801, mientras trabajaba en la composición de un catálogo de estrellas, Piazzi encontró un objeto en la constelación del Toro. Observó, en las noches sucesivas, que el objeto se movía sobre el fondo estelar. Al principio pensó que se trataba de un error, pero luego llegó a la conclusión de que había descubierto un cometa. El 4 de enero anunció a la prensa el hallazgo, gracias a lo cual varios astrónomos europeos, entre ellos Joseph Lalande, quien pidió a Piazzi que le enviara sus observaciones, supieron la noticia a finales de febrero. Con los datos que le aportaba Piazzi en su carta, Bode calculó una órbita preliminar. El 26 de marzo comunicó en la Academia Prusiana de las Ciencias que la órbita era consistente con el planeta que faltaba entre Marte y Júpiter, y posteriormente informó a Sachs para que lo publicase en Monatliche Correspondence. Llegó incluso a proponer el nombre de Juno para el nuevo planeta. Piazzi ya había bautizado su descubrimiento como Ceres, en honor a la diosa patrona de Sicilia, y al rey Fernando. A la larga, la comunidad astronómica aceptó el nombre de Ceres para el nuevo objeto. Carl Friedrich Gauss calculó la órbita, que permitió el redescubrimiento de Ceres. Lalande pasó las observaciones de Piazzi a Johann Carl Burckhardt, quien calculó una órbita elíptica con ellas y envió sus resultados a Sachs a primeros de junio. A finales del mismo mes, la comunidad astronómica estaba convencida de que Ceres era un nuevo planeta. Sin embargo, la tardanza de Piazzi en proporcionar los datos de sus observaciones frustraron los intentos de recuperarlo. En septiembre se publicaron todas las observaciones de Piazzi.
Carl Friedrich Gauss calculó una nueva órbita elíptica que mejoraba mucho la anteriormente obtenida por Burckhardt, quien en realidad trabajó con pocas observaciones. El 7 de diciembre Sachs llegó a ver el planeta enano, pero el mal tiempo de los siguientes días le impidió continuar con sus observaciones. Finalmente, el 31 de diciembre Sachs y el 2 de enero Olbers observaron independientemente Ceres en la posición predicha por los cálculos de Gauss, con lo que se confirmaba la existencia del objeto. Pallas, Juno y Vesta. Heinrich Olbers descubrió Pallas y Vesta y propuso la primera teoría del origen de los asteroides. Unos meses después de la recuperación de Ceres, el 28 de marzo de 1802, Olbers encontraba otro objeto de características parecidas, pero con inclinación y excentricidad mayores. 2 días después estaba seguro de que se hallaba ante un nuevo planeta, al que denominó Pallas, pues observó que se desplazaba respecto a las estrellas de fondo. El 4 de abril, Sachs confirmó el descubrimiento de Olbers y extendió la noticia, que fue enseguida aceptada por la mayoría de astrónomos europeos. Para tratar de cazar la ley de Bode-Titius, cuyo fundamento físico, aunque desconocido, no había sido puesto en duda, con la presencia de 2 cuerpos en lugar de uno, Olbers propuso que Ceres y Pallas eran trozos de un planeta mayor que se había fragmentado por fuerzas internas o por un impacto. La consecuencia inmediata de la teoría de Olbers fue que podrían existir más objetos entre las órbitas de Marte y Júpiter aún por descubrir. Así, Harding, tras constantes observaciones de la región del firmamento, donde se cruzaban las órbitas de Ceres y Pallas, terminó por encontrar a Juno el 1 de septiembre de 1804. Días después, Ofratut, en una carta enviada a Bode, aventuraba que no sería el último descubrimiento y que estos cuerpos podrían haberse originado a la vez que el resto de planetas y de la misma forma, en contra de lo que postulaba Olbers. Casi 3 años después, Olbers descubrió un cuarto asteroide, Vesta, en la misma región del cielo y que ha resultado ser el más brillante. El nombre fue propuesto por Gauss. Estos 4 descubrimientos reforzaron la teoría olbersiana, a pesar de ser objetivamente pocos. Sin embargo, ya en 1812, Joseph Louis de Lagrange la cuestionaba, afirmando que era extraordinaria, pero improbable. Miles de asteroides. Tras los primeros descubrimientos, pasaron cerca de 40 años hasta que Carl Ludwig Encke encontró el quinto tras 5 lustros de intensa búsqueda. Este largo lapso de tiempo se puede explicar por 3 causas principales. En primer lugar, la mayoría de astrónomos, influidos por la teoría de Olbers, hicieron sus búsquedas en la misma región del espacio en las que se descubrieron los primeros cuerpos. En segundo, la búsqueda sistemática de nuevos planetas no fue considerada una prioridad astronómica, puesto que los primeros cuerpos se encontraron por accidente. Por último, la ausencia de buenas cartas celestes, donde se mostrase de forma inequívoca la posición de las estrellas, desalentó a los astrónomos porque no se tenía certeza de hallarse ante un nuevo planeta o una estrella. Max Wolf descubrió el primer asteroide mediante la astrofotografía. Con el acceso a un número cada vez mayor de cartas celestes, los astrónomos dispusieron de medios para emprender la tarea con suficientes garantías. Así, en 1857 ya se habían descubierto 50 y el número 100 se catalogó en 1868. El 22 de diciembre de 1891, Maximilian Franz Wolf descubrió Brucia mediante la astrofotografía, técnica que aceleró el aumento de la nómina de asteroides. Para 1923 ya había 1000 asteroides catalogados y en 1985 se registró el número 3000. A finales del siglo XX, el refinamiento de las técnicas de observación y el empleo de programas automatizados, como Linear y Spacewatch, incrementó exponencialmente la cantidad de asteroides conocidos. En 1998 eran 10.000, en 2002, 50.000. El número 100.000 se catalogó en 2005. Para 2014 ya eran 400.000 los cuerpos catalogados. Algunas estimaciones permiten suponer que haya más de 1 millón de asteroides con tamaños superiores a 1,9 kilómetros. Mientras aumentaba el número de asteroides, los astrónomos se cuestionaban su origen.
Francis Arago observó que las órbitas no se intersecaban en la misma región del espacio, lo que ponía en duda la teoría de Olbers, aunque admitió que el entrelazamiento de las órbitas sugería algún tipo de relación. Más adelante, en 1867, Daniel Kirkwood postuló que los asteroides se habían originado a partir de un anillo de materia que no llegó a formar un planeta debido a la influencia gravitatoria de Júpiter. Esta teoría terminó por convertirse en la dominante en los círculos astronómicos. El mismo Kirkwood encontró que no existían asteroides cuyos periodos de traslación tuviesen una relación de números enteros sencillos con Júpiter, por lo que se producían huecos en la distribución de los asteroides. En 1918, Kiyotsugu Hirayama encontró similitudes en los parámetros orbitales de varios asteroides, concluyó que tenían un origen común, probablemente tras colisiones catastróficas, y llamó a estas agrupaciones familias de asteroides. Características de los asteroides. Los asteroides son cuerpos menores, rocosos y que orbitan alrededor del Sol a distancias inferiores a la de Neptuno. La mayoría está situada entre las órbitas de Marte y Júpiter. Tienen tamaños reducidos y formas irregulares, salvo algunos de mayor tamaño como Pallas, Vesta o Higia que tienen formas ligeramente redondeadas. Se originaron a partir de la colisión de cuerpos mayores que no llegaron a conformar un planeta por la influencia gravitatoria de Júpiter. Formas, tamaños y distribución de masas. El tamaño de los asteroides varía entre los 1000 kilómetros del más grande hasta rocas de apenas una decena de metros. Los tres más grandes son similares a planetas en miniatura. Son más o menos esféricos, su interior está parcialmente diferenciado y se cree que son protoplanetas. Sin embargo, la gran mayoría son mucho más pequeños, de forma irregular y, o bien son restos supervivientes de los primitivos planetésimos, o bien fragmentos de cuerpos más grandes producidos tras colisiones catastróficas. Ceres, antes considerado el más grande asteroide, ha ingresado en la categoría de planeta enano. Por tanto, ahora los de mayor tamaño son Pallas y Vesta, ambos con diámetros poco mayores de 500 kilómetros Vesta. Además, es el único asteroide del cinturón principal que, en ocasiones, puede verse a simple vista. En contadas ocasiones, asteroides cercanos a la Tierra como Apophis pueden verse con el ojo desnudo. La masa de todos los asteroides del cinturón principal está estimada entre 2,8 y 3,2 mil 21 kilogramos, o, lo que es igual, un 4% de la masa de la Luna. Ceres, con 9,5020 kilogramos, representa la tercera parte del total. Junto a Vesta, 9%, Pallas, 7%, e Higia, 3%, alcanza más de la mitad de la masa. Los siguientes tres asteroides Dávida, 1,2%, Interania, 1% y Europa, 0,9%, solo añaden otro 3% a la masa total. A partir de aquí, el número de asteroides aumenta rápidamente al tiempo que sus masas individuales disminuyen. Comparación en tamaño y población. El número de asteroides disminuye notablemente conforme aumenta el tamaño. Aunque esto sigue una distribución de potencias, hay saltos para los 5 y 100 kilómetros, donde se encuentran más asteroides de lo esperado según una distribución logarítmica. Órbitas de los principales grupos de asteroides cercanos a la Tierra. Los asteroides cercanos a la Tierra, NEA, acrónimo inglés de Near Earth Asteroids, son todos aquellos objetos astronómicos que tienen una órbita cercana a la Tierra y no son cometas. Hay más de 10,000 asteroides conocidos con estas características con diámetros que varían desde 1 metro a los aproximadamente 32 kilómetros de Ganímedes. Los que superan el kilómetro se acercan a los 1000. Eros fue el primer asteroide de este grupo en ser descubierto. Parte de estos cuerpos son residuos de cometas extinguidos. Otros NEA se cree que se originan en el cinturón de asteroides donde la influencia gravitatoria de Júpiter expulsa al sistema solar interior a los asteroides que caen en los huecos de Kirkwood. El efecto Yarkovsky contribuye a que el suministro de asteroides a las resonancias jovianas sea continuo. La duración estimada de los NEA es de unos pocos millones de años.
Su composición es comparable a la de los asteroides del cinturón principal o a la de los cometas de periodo corto. Los NEA se dividen en 3 grupos principales atendiendo al semieje mayor, perihelio y afelio. Esto ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que les haya gustado nuestro video. Los esperamos en la segunda parte. No se lo pierdan. No olviden suscribirse y comentar. Tu vida es un arte.